Lo primero que me gustaría aclarar es que se está por fin terminando un mito. Es un mito que los politólogos siempre resistimos, pero los juristas imponían una y otra vez. El mito del hiperpresidencialismo, Mm, mm. de que el presidente tiene la suma del poder público y el Congreso es una escribanía. Y los politólogos, que vemos comparativamente lo que pasa en otros países de la región y en los Estados Unidos, siempre insistíamos en que hace falta dos condiciones para que un presidente tenga poder: que sea el líder de su partido y que tenga mayoría en el Congreso. En este momento no tenemos un presidente líder de su partido. Y la mayoría en el Congreso está disputada, porque la tiene claramente en el Senado, pero no llega a los 2/3, y no la tiene en la Cámara de Diputados. Y esto Silvia lo puede explicar mejor que yo. Y es muy importante esto, porque el equilibrio de poder genera condiciones que no le permiten al gobierno hacer todo lo que quiere, ni aún en el caso de que el presidente fuera el líder de su partido, y no lo es. Por lo tanto, en Argentina vemos una cierta situación de equilibrio que para muchos es parálisis, pero es todo lo contrario de lo que se ve en Venezuela. Y me parece importante en estas fechas destacar el contraste. Sí, Andrés, buenas noches. En un ratito queremos preguntarte sobre las elecciones en Venezuela, que siempre las miramos con mucha atención, pero a propósito de esto que decís de las mayorías y minorías en el Congreso, una paradoja que se dio en los últimos días. El cambio a una ley que el gobierno quería, que era la ley que modifica la manera de calcular las jubilaciones en la Argentina, no se lo puso la oposición, se la puso el mismo oficialismo. Entonces digo, ¿qué pasa cuando en el propio oficialismo hay un sector que puede funcionar como oposición? Me parece que un poco ahí es donde los argentinos vemos la parálisis o esa falta de gestión o una falta de claridad hacia dónde va el gobierno, porque a veces coinciden Cristina y Alberto y a veces no. Al final nunca estamos satisfechos. Cuando hay hiperpresidencialismo, porque el presidente hace lo que quiere y el Congreso es una escribanía, y cuando el Congreso es el que tiene el poder para definir cuáles son las condiciones en que las leyes salen, así es como funcionan las democracias. Y sobre todo así es como funcionan las democracias presidencialistas, porque los regímenes parlamentaristas de Europa son diferentes. La mayoría del Parlamento acompaña al Ejecutivo, porque si no el Ejecutivo cae. En los Mm. regímenes presidencialistas hay juego, y a veces hay gobierno dividido, y a veces hay indisciplina partidaria, y para eso se construyen coaliciones, y para eso hay que negociar. Por eso la rosca es un componente fundamental de la política democrática, sobre Bueno, todo en regímenes presidencialistas. pero por eso digo, ¿el oficialismo acompaña al gobierno en el caso de la Argentina si pensamos en cómo funcionan las democracias en Europa, por ejemplo? Bueno, el oficialismo es el gobierno. Lo que pasa es que tiene facciones, líneas internas, diferentes intereses, grupos enfrentados, como pasa siempre. Ujú. También pasaba con Macri, también pasaba con Mm. Alfonsín. Solamente que ellos eran los líderes de su partido y terminaban disciplinando. Acá la líder mayoritaria del partido de gobierno es la presidenta del Senado. Y por lo tanto lo que vemos es que muchas veces ella se lleva la marca y hace los goles. Pero muchas veces no hace los goles. Quiero que quede claro esto. Porque lo que trataron de hacer con Vicentín, por ejemplo, que fue una recomendación de una senadora amiga de la vicepresidenta, no funcionó. Tuvieron que dar marcha atrás en chancletas. Así que no es que tiene la suma del poder público la presidenta del Senado. Tampoco pasa por ahí. Tiene una agenda específica relacionada con la justicia y con sus causas. Y después tiene intervención en algunas otras áreas. Pero no consigue lo que quiere. La tiene difícil dentro del partido de gobierno y la tiene difícil también con la oposición, que no es siempre mansa. Los gobernadores parecen amansados porque son rehenes fiscales del poder nacional, todos los gobernadores. Ahora, Uno- eso que vos... Pero el Congreso no. Sí. Perdón, eso que vos describís, que es muy interesante porque una mirada, si se quiere, más benévola sobre la situación, si vos lo pensás en términos de gestión de un gobierno, ¿no? Con un país con el nuestro, con urgencias tan centrales, en términos de gestión, ese juego político con tanta interna, con tanta rosca, con tanta puntapié de uno a otro, ¿le permite a un gobierno hacer gestión? En un país normal, y normal quiere decir que no tiene la economía rota, esto sería ideal. Múltiples frenos y contrapesos que impiden la suma del poder público. En un país como el nuestro, que está roto y que necesita reformas, esto no es demasiado bueno, porque hay que tomar decisiones. Y este sistema de frenos y contrapesos obstaculiza la toma de decisiones. Y por eso, para hacer el balance de este año de gobierno, me importa no solamente marcar lo que el gobierno hizo, que es poco, Ujú. y era difícil que fuera mucho, por la pandemia, por la herencia, por los errores. Pero es importante lo que evitó, porque estamos en un continente en el cual, en Colombia, México y Brasil, todas las semanas, todas,
hay asesinatos políticos. Matan a activistas y matan a periodistas, en plural. Y en Argentina no hay violencia política. No hubo muertos cuando se le fue de las manos el velorio de Diego Maradona. No hubo muertos cuando la policía bonaerense tomó, prácticamente rodeó, sitió la Quinta de Olivos. Este gobierno por ahora hay que valorarlo en lo positivo por lo que evitó. Evitó estallidos, evitó caos, evitó colapso. Lo que hizo es bien poco, es bien pobre. Argentina tiene el país de la región con más muertos per cápita después de Perú y con la mayor disrupción económica. Así que no brilla por lo que hizo, pero hay que reconocer lo que evitó, porque si miramos a los vecinos, están peor que nosotros. Andrés, quería que compartieras con nosotros, hablabas del velorio de Maradona recién, y a propósito de los países hiperpresidencialistas y del liderazgo, y quién lidera en una alianza de gobierno como la que tenemos en Argentina, que compartieras estas imágenes con nosotros. ¡Que se callen un minuto! Miren, estamos organizándonos para que estén algunas horas. Esta imagen, Andrés, seguramente ya la viste. Vamos a poner esta y antes de preguntarte sobre lo que ves, vamos a poner otra de ese mismo día, apenas un ratito antes, ¿no? Que era cuando entra Cristina Fernández de Kirchner y saluda a Claudia Maradona, ella y le da un rosario y le pide, no se ve en esta imagen, le pide que se extienda un poco el velorio. Más allá de estas dos escenas que quedaron como marcas de ese día, ¿vos creés que en ese velorio se vio un poco el estado de la coalición de gobierno? Yo no tuve acceso a las imágenes desde acá, pero conozco lo que pasó. Sí, se vio bastante bien que este es un gobierno improvisado, profundamente improvisado. Pero la improvisación recae en el presidente. Si acá en parte Cristina Kirchner, la vicepresidenta y presidenta del Senado, electa democráticamente, avanza como una topadora en los temas que le interesan, es porque enfrente no encuentra nada. Y en realidad lo que vemos enfrente es un gabinete con más de 20 ministros, bastante desarticulados, que tienen agendas suspendidas, hibernadas, en cuarentena, y a Guzmán, que está arriba de 9, y los demás haciéndose goles en contra. Con el presidente con alguna capacidad de comunicación, pero poca capacidad de articulación, y con explicaciones confusas muchas veces. Así que de nuevo, me parece importante destacar acá que lo que estamos viendo no es un avance sobre el poder por parte de la vicepresidenta, sino una especie de vacío de poder suave, no quiero ser catastrofista, por parte del presidente, que es muy hábil escribiendo tweets de madrugada, pero a veces hacen falta otras habilidades para presidir una república. O sea, la responsabilidad en la falta de gestión, en la improvisación o en la desorganización, la pones exclusivamente en el presidente de la Nación. Sobre todo en el presidente de la Nación. Andrés, entre los temas que se abrieron de la agenda de discusión pública en estos días y que tiene que ver también con una conversación de Alberto Fernández con los gobernadores, está el tema de las PASO, de suspender las primarias solo por una vez para lo que serían las primarias legislativas del año que viene, anclándose un poco en lo que tiene que ver con el año después de la pandemia. ¿Vos qué ves en esta propuesta? El que a hierro mata. El gobierno de Cambiemos estuvo durante casi sus 4 años jugando con la posibilidad de levantarlas también. En algunos casos, algunos diputados hicieron algunas propuestas de inconstitucionalidad de las PASO. El que esté en el gobierno quiere complicar a la oposición, porque el poder disciplina al oficialismo. Los opositores necesitan las PASO para organizarse. Sin PASO, en 2015 hubiera ganado Scioli. Macri no habría constituido Cambiemos con el radicalismo y con la coalición cívica. Así que las PASO en principio favorecen la organización de la oposición. El gobierno tiene caja, no necesita ese instrumento. Así que están haciendo ahora lo mismo que les quisieron hacer los otros, pero en este caso son un poquito más, en eso, eficientes, o por lo menos eficaces. Bueno, de hecho... Todavía, esto es importante, si hay alguna posibilidad de obstaculizar el levantamiento de las PASO, que hoy está prácticamente dado, es que por dentro no haya acuerdo, que la cámpora se dé cuenta que las PASO les sirven para disputar el poder al peronismo territorial establecido y que por lo tanto les bloquee ese levantamiento. Pero es la interna del gobierno la que va a definir porque los gobernadores están en el bolsillo.
Andrés, de hecho, el año pasado, en 2019, había un sector, que fue justamente lo que pasó al revés, había un sector de Juntos por el Cambio que le recomendaba al presidente Mauricio Macri la suspensión de las PASO. Esa idea al final no primó. Pero quiero aprovechar que está Silvia Lospenato acá en el estudio con nosotras para preguntarle a Silvia. Silvia, buenas noches. Queríamos conocer tu posición respecto de si PASO sí o PASO no el año que viene. Y una opinión respecto a esto que dice Malamud, ¿no? Que la suspensión de las PASO entorpecería el camino de la oposición o le generaría un problema. Bueno, no puedo más que coincidir con Andrés. Las PASO siempre benefician a la oposición porque son una forma de ordenar la conformación de frentes, que es la forma que la Argentina está llevando sus procesos electorales desde hace ya muchos años. Lo interesante sería, si efectivamente el gobierno piensa avanzar con esto, aprovechar esa oportunidad para utilizar las excusas que está poniendo el gobierno y reformar otros aspectos del sistema electoral, ¿no? Porque se dice que la suspensión de la PASO tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con los costos, y hay dos medidas que podríamos aprovechar, ya que queremos reducir costos y queremos proteger la salud de los votantes, que es la incorporación de la boleta única, que reduce en gran medida los costos, tanto no solamente por la impresión, sino sobre todo por los mecanismos de fiscalización y reposición de boletas. Y en segundo lugar, la incorporación de las tecnologías en todo el proceso electoral. Parece una mentira que el padrón que se hace digital se imprime en papel para ponerlo sobre cada mesa de votación. Esto es una antigüedad que claramente hoy, con un escaneo, con el mismo escáner con el que se transmite el acta de votación, uno podría escanear el DNI, saber si ese elector está en esa mesa, reducís el papel, es más seguro, reducís la cantidad de fiscales y haces más transparente el proceso. Así que yo diría, hay que convertir esto que quiere ser algo en contra de la oposición en una oportunidad para dar un debate en serio sobre cómo mejoramos la transparencia del sistema electoral. ¿Se va a dar, Malamud, este debate? Es difícil, pero no imposible, porque hay antecedentes en el país. Silvia mencionaba la boleta única de papel. En Santa Fe y en Córdoba se vota de esa manera. Y porque además, dentro del gobierno, también hay diferentes grupos con diferentes intereses. La cuestión es que si todo el gobierno se abroquela, es muy difícil que no consigan hacer lo que buscan. Pero si las PASO se suspenden, por única vez o para siempre, hay que sustituirlas por algo. Porque los partidos necesitan elegir candidatos de alguna manera. Y después hay que aprovechar, y esto que dice Silvia para mí es fundamental, como en el judo. Hay que aprovechar la emergencia para hacer reformas estructurales, lo que no se hizo con la reforma impositiva. Tenemos uno de los peores sistemas impositivos del mundo probablemente, regresivo, complicado, injusto. Y estamos agregando impuestos como parches, en vez de aprovechar la emergencia para reformar todo. Esta sería la oportunidad para tener un sistema electoral decente, barato, eficiente, no porque el que tenemos sea pésimo, está lejos de ser pésimo. En Argentina no hay prácticamente sospecha de fraude. Fíjense en Estados Unidos los problemas que hay, sí, claro, donde el presidente denuncia fraude, o en Brasil, donde también Bolsonaro denunció fraude. En Argentina esto no pasa, pero siempre puede ser mejor. Si seguimos emparchando, seguimos siendo Argentina, la Argentina que se degrada, la Argentina en decadencia. Para ser la Argentina que rebota, hay que aprovechar la oportunidad de la emergencia para hacer cambios estructurales. Malamud, nosotros empezamos la conversación diciendo que se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández y también se cumple un año de que Mauricio Macri dejó el gobierno. No, estás comunicado con nosotros por Zoom, así que va a ser difícil. Te voy a describir la imagen que vamos a poner al aire, pero es una imagen que se conoció este fin de semana, donde el expresidente fue a Pinamar un poco a apoyar la temporada turística de Martín Yesa, que es uno de los intendentes de Juntos por el Cambio, y jugó un partido de pádel. Un poco esa es la imagen pública política, claro, que venía, eligió dar. Y que venía de jugar al golf con los amigos en Tandil. O sea, tuvo algunas críticas y otros que lo bancaron, ¿no? ¿Cuál es el lugar que le cabe en este momento a Mauricio Macri, o el que vos crees que debería ocupar? Yo creo que hay dos estrategias que asumió el Frente de Todos para volver al gobierno, que son maravillosas y la oposición debería replicar, porque en el fondo la oposición es la que las inventa en 2015. Y la primera es con todos. Es con todos. Es con Macri también. Pero la segunda es volver mejores. Y volver mejores significa cambiar, renovar. Así que no sobra nadie, pero no puede ser con los mismos liderando. Es interesante el planteo de mandar a Juntos por el Cambio
a observar las consignas del Frente de Todos o lo que hicieron para unirse. Antes, y hace un rato hablabas de la agenda judicial de Cristina o la obsesión de Cristina respecto de la justicia, y esta semana se conoció la decisión de la Corte respecto de la situación de Amadou Boudou, que finalmente tiene condena firme. No voy a entrar en esa discusión porque la condena firme siempre fue con doble conforme y Amadou Boudou ya la tenía, pero hubo un juez en este país que interpretó que hasta la Corte no resolviera, esa condena no quedaba firme. Ahora sí lo está, y el gobierno, hasta nombres que uno no hubiera pensado que iban a salir a sostener, a bancar o a defender a Amadou Boudou, lo hicieron. ¿Por qué crees que el gobierno banca a Boudou? Permitime una metáfora, un paralelismo muy pero muy rápido. Hace unos años tuvimos en Portugal un ajuste tremendo y después de eso se sale con lo que se conoció como el milagro portugués. Y yo me cansé de contar que el milagro portugués en realidad era la suavización del ajuste que nunca dejó de hacerse. Hay un paper que está por publicarse ahora que habla de la austeridad furtiva. ¿Qué consiste eso? En que el gobierno tiene una retórica anti-austeridad, anti-ajuste y una práctica de mantenimiento del ajuste. ¿A qué se debe que todos en el gobierno, salvo el presidente, hablen contra la sentencia Boudou? A que se viene un ajuste tremendo y por lo tanto necesitan mantener arriba unas banderas simbólicas. La bandera de él que renacionalizó los ahorros jubilatorios y algunas cositas más, aunque más bien las privatizó. Se trata simplemente de cubrir con retórica lo que van a hacer en la práctica. Néstor Kirchner decía, miren lo que hago, no lo que digo. En realidad estos quieren que miremos lo que dicen, porque lo que hacen va a ser duro. Le agradecemos muchísimo. Antes de irnos, Andrés, ahora vamos a ir con Silvia a los penatos, justamente porque el jueves se trata el aborto legal en Argentina otra vez. Y preguntarte tu último tuit, lo último que pusiste en tu Twitter es un poco esto. Dijiste, en Portugal se aprobó, en Uruguay se aprobó en el tercer intento, en Portugal se aprobó en el segundo, vamos por el segundo. ¿Tu expectativa es que sí va a pasar esta vez, que el aborto va a ser legal en Argentina? Tengo toda la impresión de que esta vez sale. Puedo equivocarme, pero la situación es la siguiente. En la Cámara de Diputados estamos en mejores condiciones que hace 2 años, y Silvia puede contarles mejor que yo. Y en el Senado también, con la diferencia a favor del aborto, de que esta vez el gobierno puede convencer a un par de senadores de los suyos que votarían en contra a enfermarse el día de la sesión.